Jesucristo es el que te sostiene. Él es el único. En el nombre del Señor de Dios y nuestro Jesucristo, santo, santo, santo. Buen día tengas, amada alma del Señor. Buen día tengas el día de hoy. El día de hoy el Señor Jesucristo mismo va a predicar el año agradable, como lo viene haciendo desde hace más de 2000 años. Como está escrito según Lucas 4 del 16 al 21, dice así: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rodeando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Volvemos a leer la parte final. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La situación actual en la pandemia y las cosas que están pasando y lo que viene, el Señor Jesucristo mismo nos da paz y tranquilidad en esta situación en la que estamos viviendo. Sobre todo nos trae buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo es el que predica, y lo hace a través de su palabra, que es la Biblia. El día de hoy, el mismo Señor Jesucristo es quien predica para prevenirnos del mal que vendrá por nuestros propios actos. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, el Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 7 dice así: Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: El que vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hay que prepararnos para nuestra partida, lo que se conoce como la muerte, aunque el Señor Jesucristo ya venció a la muerte. O la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo su palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene pecado? ¿El Papa, el líder, el pastor, el ministro? Nadie puede decir que no tiene pecado. El único sin pecado es el Señor Jesucristo. Por eso mismo venció a la muerte, lo que nos demuestra que todos los seres humanos somos iguales y que ningún hombre tiene potestad de perdonar los pecados y menos de dar la salvación. Eso solo lo hace el Señor Jesucristo mismo. Si el día de hoy tú cayeras muerto de un infarto, ¿estás preparado para tu partida? ¿Ya preparaste a tu familia? ¿Estás tú mismo preparado? ¿Qué pasaría si el día de hoy nos muriéramos? O si el día de hoy viniera el Señor Jesucristo. ¿Estaríamos en fe? Segunda de los Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, y Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La única manera de recibir perdón de pecados es a través del bautizo y en el nombre del Señor Jesucristo. Leyendo su palabra, no es por medio de religión, ni mucho menos por el dinero, tampoco es por obras, así como está escrito en los Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A los Romanos 11:6, y si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Te das cuenta que la salvación es por obras? No es por lo que nosotros creamos o pensamos que hacemos agradable a Dios. No es por ir a la iglesia. No es lo que hagamos, sino la fe en el Señor Jesucristo la que nos va a salvar.
Un dato importante es la verdadera religión, porque afuera hay muchas religiones y todas dicen ser la verdadera, pero la única verdadera religión es la que se encuentra escrita en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 27. Apréndetelo. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Vamos a leerlo otra vez para entenderlo. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. La palabra mácula significa mancha, es decir, la religión pura y sin mácula y sin mancha, purísima, limpia, delante de Dios y Padre es esta. Aquí nos va a escribir: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, es ayuda al huérfano, a la viuda, al enfermo, al encarcelado, al anciano, al que realmente no puede trabajar. ¿Para qué le das dinero al que sí puede? Al que está sano, al que está joven. ¿Para qué le das dinero? El mismo Señor Jesucristo, la misma palabra nos da mandamiento, allá en Génesis 3:19, así como está escrito: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. El mandamiento es a todos los varones, es que trabajemos para comer honestamente. Es decir, esos hombres que piden con la escritura, piden dinero, están haciendo lo mismo que Judas vendiendo al Señor por unas cuantas monedas. Eso no es correcto, pero eso lo hablaremos más adelante. La última parte del versículo es: y guardarse sin mancha de este mundo, es decir, dejar de pecar. Deja de pecar, deja de practicar el pecado. Solamente a través del Señor Jesucristo es como Él nos ayuda a dejar de pecar. Es la única manera, el hombre no puede dejar de pecar por sí mismo, no se puede. Continuamos, a los Romanos 3, 22 al 28, dice así: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Analizando esta parte, te fijas que la salvación es gratuita, pero por la fe, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Te fijas que es por medio de la fe y no de las obras la salvación? Por lo tanto, solo el Señor Jesucristo puede darnos la salvación. Así como está escrito según Mateo, apóstol, capítulo 9, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otra manera de ser salvos, solamente por el nombre del Señor Jesucristo. Solamente Él da la salvación. A los Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta última parte en el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, todo idioma, toda persona que puede hablar, debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy en día honran más a la religión, honran más al hombre, al líder, al pastor, al ministro, que al Señor Jesucristo. No lo confiesan como a su ser más amado. Aman más al hombre que al Señor. Y yo te tengo que decir, y no me da vergüenza, ¿verdad? Yo no me avergüenzo de decir que amo más al Señor Jesucristo que a mi familia. Amo más al Señor Jesucristo que a mi propia vida. Si el Señor Jesucristo dio la vida por mí, yo ¿por qué no he de dar la vida por Él? Leemos allá en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Primera de Juan 2, 23. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 26.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Esa es palabra del Señor Jesucristo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Según Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, dice así: respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas son las bases de nuestra fe, y por eso es que siempre hablo del Señor Jesucristo. Siempre lo ponemos a Él por delante, siempre Él es el primero en todos nuestros caminos. Te invito en el amor del Señor Jesucristo a que leamos la Escritura. Juntos, la religión, la denominación, el diezmo, la ofrenda, todo eso lo hacemos a un lado, eso no lo tocamos. Hay que prepararnos, Jesucristo el Señor viene, hay que prepararnos. Piensa en tu salvación, ya que es personal. ¿Cuándo le vas a dedicar tiempo al Señor? ¿Cuando estés moribundo en el hospital? Si es que llegas a estar así. ¿Cuando estés pasando por alguna situación muy complicada? Quiero que sepas que el Señor Jesucristo siempre estará presente para ayudarte, pero la invitación es: hazlo ahorita que hay tiempo. Mañana no sabemos lo que vendrá. Tal vez ni siquiera amanezcamos, nadie lo puede asegurar. No lo sabemos. Acércate al Señor Jesucristo, créemelo, te lo digo de corazón, desde el fondo de mi corazón. Es lo más hermoso que puede haber. Olvídate de la religión, olvídate de dar dinero, olvídate del hombre, olvídate de las obras que pueden llegar a hacer pensando que agrada a Dios. La única manera es por medio del Señor Jesucristo. Busca hermanos libres de religión y que no pidan dinero, que su Maestro y Señor sea el Señor Jesucristo. Así como está escrito el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Te invito a leer la Biblia de corazón, créemelo, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Esto lo podemos hacer a través de videollamada o de una llamada, si quieres evitar el contacto físico. Lo importante es leer, prepararnos para lo que está aconteciendo hoy y lo por venir. El Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 16 al 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nadie en este mundo es mayor que el Señor Jesucristo, por eso es al único que nos podemos acercar y confiar en nuestra alma. Solamente al Señor Jesucristo le podemos confiar nuestra alma, nuestros problemas, nuestros pecados. Solamente Él tiene potestad de perdonar pecados. Este es el mensaje del Señor Jesucristo que tiene para hoy, para este año que comienza. El Señor Jesucristo predica el año agradable del Señor y nos trae buenas nuevas de paz, de tranquilidad para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro corazón. Es la invitación que te hacemos. Lee la Biblia, acércate al Señor Jesucristo, haciendo a un lado la religión, la denominación, eso lo hacemos a un lado. Hay que prepararnos. Jesucristo el Señor viene. Te invitamos a que visites nuestras páginas: Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma, en Facebook, el mismo nombre en YouTube, y la otra página es Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Esas son nuestras páginas, las puedes visitar para más mensajes. Sin más por el momento, Jesucristo el Señor te bendiga, amada alma del Señor. Amén, amén.